siempre dicen es que hay que hacer más inversión social porque es la forma como solucionamos muchos de los problemas de la ciudad. Y lo que se ha visto claramente es que Medellín no ha dejado de hacer inversión social en las comunidades vulnerables. El problema es que no estamos cambiando los resultados. Es un gran problema. No se cambian los resultados. Es decir, plata ha habido, como se puede ver en esta administración y las anteriores, pero uno de los grandes problemas de esta administración tiene varios componentes. Y es que la plata, primero, no estuvo bien planeada, evidentemente. Es decir, esta administración llegó a básicamente improvisar, no tenía ni idea, secretarios mal, secretarios que eran los amiguitos de Daniel Quintero de su parranda, eso es pues lo que se convirtió, cuotas politiqueras, personas que no tenían la capacidad ni el conocimiento, llegaron básicamente, reitero, a improvisar. Es como, ¿con qué ánimo nos levantamos hoy? Quintero pues hacía sus shows de los lunes por la mañana y era lo que se le antojara decir. Pero ese es uno de los grandes problemas donde inicia la corrupción, y el más grave es la ejecución, donde se ve la corrupción realmente. La ejecución de las contrataciones en la alcaldía de Medellín, todas ellas, sea a través de la Secretaría de Suministro, sea a través de los contratos interadministrativos, que fueron la gran forma de invertir la plata en Medellín este cuatrienio, se evidencia que esa visión y esas cantidades, cientos de miles de millones de pesos en algunas comunidades, es decir, 400 millones de pesos en una comuna, es que 400 mil millones de pesos en una comuna en un cuatrienio es el presupuesto que tienen, yo no creo que haya más de 10 municipios en Antioquia que tengan ese presupuesto, solo para mirar, para entender lo que significa, pero especialmente la corrupción. Y la corrupción no permite que esos recursos lleguen a las comunidades. Ese es uno de los grandes problemas. Entonces, improvisación y corrupción, que son los dos grandes ejes estructuradores de este gobierno, de esta administración. Hemos dicho, porque insisto, plata ha habido, y ¿por qué no hay soluciones? Porque no es un tema de inversión, es un tema de que la inversión efectivamente llegue transparentemente, llegue con personas inteligentes y que la ejecuten bien. No es tener plata únicamente, es tener plata bien invertida y transparentemente. Y ese es uno de los problemas que, insisto, vemos constantemente en nuestra gestión pública, particularmente en Medellín, con el gobierno de Daniel Quintero. Y si vamos y hacemos un zoom en lo que ha significado el PP dentro de este cuatrienio, podemos encontrar uno de los grandes problemas de corrupción, un eje estructurante de la corrupción. Ya eligió, pues, ediles, ya sacaron 5.000 votos, solo en la comuna 1 acaba de elegir un edil que ha pasado por todos los partidos políticos, por cuenta, entre otras, de la plata que se han robado del presupuesto participativo, para entender lo que sucede. Entonces, ¿cómo es estructurado el presupuesto participativo en Medellín? De una forma que es evidentemente cooptada para que se promueva la corrupción. Desde la forma como se eligen los consejeros comunales y corregimentales de planeación, una forma gravísima de la forma como se eligen estas personas, porque además no solo está cooptado y son unos pocos los que terminan votando, sino que adicionalmente aquí le abrieron la posibilidad que se votara virtualmente, y desde allá ya empieza a cooptarse el presupuesto participativo. Arranque por ahí. Eso ya es supremamente grave. La forma como se definen los proyectos, porque esos consejeros comunales y corregimentales de participación, que en cada comuna además los van cambiando al arbitrio del gobierno, es decir, no es que exista un estándar de cuáles son las personas que van a participar en los consejos, sino que en una parte meten que, digamos, comunidades étnicas, en la otra ponen no, y en otra meten 5 de comunidades étnicas, en la otra comuna no meten, en la otra ponen 1, en la otra son más mujeres y otras menos mujeres. O sea, no hay ningún tipo de estandarización, es al capricho, al arbitrio del gobierno, que es supremamente grave. Entonces, la forma como se vota, por la forma como se arman los consejos, desde allá comienza la corrupción. La forma como se plantean esos proyectos que después van a la votación del presupuesto participativo, ahí hay otra forma absoluta de corrupción. ¿Por qué? Porque esos consejeros, entre ellos se ponen de acuerdo, presionados a través, entre otras, muchas veces por el gobierno o por los contratos que le ofrecen a muchos de los consejeros corregimentales y comunales, que muchos tienen contratos directamente o indirectamente a través de familiares en las nóminas paralelas que tiene la alcaldía a través de las instituciones de educación superior. Entonces, ahí montan una cantidad de personas y una cantidad de proyectos que no deberían estar. Pero vamos más allá, la forma como se votan los proyectos del presupuesto participativo. Yo creo que pocas personas en Medellín
que supuestamente aparecieron votando debe saber que votaron. ¿Por qué? Porque lo que cogen son planchas de cédulas sin ningún tipo de escrutinio de ninguna entidad, la registraduría no aparece, es decir, no tiene ninguna forma de control, terminan votando miles de personas y hay comunas en Medellín donde votan más personas para el presupuesto participativo que para las elecciones locales. Imagínense pues el volumen de votación que se da. Hay comunas donde la votación por proyectos del presupuesto participativo es superior a la votación de ediles, de consejos municipales, de alcaldía de Medellín. Eso no tiene pues ningún sentido, eso no lo cree nadie, y así ha trabajado esta administración. Entonces, la forma de elección de los consejeros, la forma de decisión de los proyectos, la forma de votación tanto de los consejeros como de los proyectos posteriormente, y la ejecución, que es la que no se ve. Un minuto, le agradezco, señora vicepresidenta, para cerrar esta idea. Y la forma de ejecución de esos contratos. Vaya, pregúntele a la Secretaría de Participación Ciudadana en qué se invierte en el presupuesto participativo de Medellín. Esos 300.000 millones de pesos del próximo año. No saben. Tienen que mandarle a todas las dependencias, le dan como le decimos ahí, el forward, el reenviar a todas las dependencias, porque no tienen ni idea, ni siquiera es capaz de consolidar la Secretaría de Participación Ciudadana cómo se ejecuta el presupuesto participativo de Medellín. Y vaya pues a las entidades y empieza. Ahí está, entonces el INDE se lo manda a Metroparques y lo que sucede en una entidad se le pasa, es decir, van haciéndolo todo a través de contratos interadministrativos, de la misma forma como actúa esta administración. Es brincándose las normas para no ejecutar el presupuesto participativo. Y vaya a ver la cantidad de escándalos que existen hoy en Metroparques, en Plaza Mayor, por cuenta de la forma como el presupuesto participativo, que lo meten en otras bolsas, van entregándolo a diestra y siniestra, sin ningún tipo de requisito ni de transparencia. Eso pasa en el presupuesto participativo y necesita una reforma urgente. Yo voy a hablar con los nuevos concejales de Medellín para que trabajen en una reforma profunda al presupuesto participativo, porque se lo están robando. Está lleno de corporaciones, además asociadas a ediles, asociadas a consejeros comunales de participación, que se roban el presupuesto participativo. Vaya a la 1, a la 2, a la 3, a la 5 y allá están todos y sacan una cantidad de votación para ser ediles posteriormente. Así se lo roban y tenemos que acabar la corrupción en todas las formas. Mala al gobierno Quintero, que no tiene antecedentes en la historia de Medellín. Una reforma profunda. Muchas gracias, señor presidente.